política social en Espiral como en la parte de prospectiva. Ella dirige la maestría en prospectiva estratégica del Tecnológico de Monterrey desde hace ya varios años. Su trabajo se ha publicado, entre otras revistas, en el World Futures Review. También en Future tiene un último texto sobre las implicaciones del trabajo de casa y el balance con la vida entre las personas con hijos casadas de cierto estrato social. También se ha desempeñado como consultora para el NORC. También ha trabajado en diversos paneles y en diversos grupos de trabajo, básicamente haciendo planeación por escenarios. Escenario planning es una de las principales áreas en las cuales la doctora Guillermina Benavides se especializa. Hoy nos va a platicar precisamente de inteligencia artificial, de datos masivos y, por supuesto, de lo que implica esta forma de entender el mundo, ¿no? El algoritmo domina, cómo eso se relaciona con los estudios de futuro. Ella ahora pues nos va a presentar su trabajo en términos de unas láminas y nos va a explicar de manera muy interesante, creo yo, la relación que existe entre los estudios de futuro y, por supuesto, el Big Data y la inteligencia artificial. Sin más preámbulo, pues, demos la bienvenida a Guille Benavides, la doctora que dirige la maestría en perspectiva estratégica por parte de la Escuela de Gobierno aquí en el Tecnológico de Monterrey. Doctora, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por aceptar esta plática. Es importante decir que esa es ya la segunda versión de la plática. La primera se dio en un encuentro global de futuristas, de futurólogos, donde la doctora un sábado temprano dio toda esta explicación con algunos otros énfasis, por supuesto, para aquella ocasión. Aquí lo ha ido adaptando ella para precisamente nuestra audiencia en el caso de nuestros países latinoamericanos, en particular en México. Pues muchas gracias, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros, pues seas muy bienvenida y por favor, adelante, muchas gracias. Yo regresaré más tarde con la sección de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, Alejandro, por la introducción y bienvenidos, bienvenidos por parte de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Les voy a platicar un poquito a grandes rasgos este tema. Déjenme proyectar la presentación. Share. Les voy a platicar un poco brevemente sobre este tema de inteligencia artificial y perspectiva estratégica. Pero antes de iniciar con las pláticas, me gustaría platicarles de dónde surge esta idea y este tema que empezamos a trabajar, que empecé a trabajar en tiempos recientes en el sentido de cómo se intersecta esta parte de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la perspectiva estratégica. Estamos en el proceso, como ustedes saben, el Tecnológico de Monterrey tiene ya desde hace más de 15 años la maestría en perspectiva estratégica. Es actualmente, bueno, en su momento fue una de las únicas maestrías que existían en perspectiva estratégica y estudios de futuro en América Latina. Y era uno de los muy pocos programas que existían a nivel internacional y aún existen a nivel internacional especializados en perspectiva estratégica y futuros. Entonces, esta maestría ya tiene más de 15 años ofreciéndose en el Tecnológico de Monterrey, y estábamos en una nueva revisión de su plan de estudios, qué incorporarle a este programa para que estuviera al día, para que siguiera respondiendo y dotando de estas competencias necesarias en un mundo tan incierto y tan cambiante. Entonces, estábamos en esta reflexión, el grupo de facultad de la escuela. Y tengo el honor, la verdad, de que el profesor Deitor, que es uno de los pioneros en el área de perspectiva de futuros, en ese momento era el editor de un journal que viene de lo que era la World Future Society, que es el World Future Review, y me mandó un call o una invitación a los miembros del comité editorial preguntándonos sobre, bueno, qué temas podríamos incorporar en una edición especial.
Entonces, estábamos en esta revisión con esta idea de incorporar estas competencias de inteligencia artificial y ciencia de datos en la perspectiva estratégica. Y dije, bueno, es una buena oportunidad para abrir un espacio de reflexión en un contexto más amplio, con futuristas o con gente que hace perspectiva y futuros, no solamente en México y en América Latina, sino a nivel internacional. Entonces propuse el tema, se aceptó el tema, hicimos un call, estuvimos en este proceso 1 año y medio, trabajando 1 año y medio en este número especial, y esta presentación trata de resumir cuáles fueron los principales insights que obtuvimos a partir de esa reflexión y que también alimentaron el proceso de reflexión para el rediseño del programa y de la maestría que actualmente ofrecemos en el Tecnológico de Monterrey. Considero importante explicarles este contexto para explicarles de dónde sale, de dónde viene toda esta reflexión y para qué también se utilizó esta reflexión. Entonces, ¿cuáles fueron estas primeras preguntas que nos planteamos? Bueno, ¿para qué cómo utiliza la perspectiva estratégica y los estudios de futuro el Big Data y la inteligencia artificial? O sea, ¿y para qué nos sirve a la gente que hace perspectiva y la gente que hace planeación por escenarios y la gente que trata de adelantarse y anticiparse del futuro? ¿Para qué nos sirve en el sentido de tomar mejores decisiones? Porque al final de cuentas la perspectiva, el objetivo de la perspectiva es esa, ayudar a la toma de decisiones en el presente. Pero también cuáles son las oportunidades y los riesgos que nosotros como prospectivistas o gente que trata de adelantarse o anticiparse a lo que puede pasar en este futuro, prevé, ¿no? ¿Cuáles son estos riesgos de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial? Y finalmente, pues, ¿qué papel podría desempeñar o debe desempeñar el Big Data y la inteligencia artificial para hacer perspectiva y para analizar futuros? Tomando en cuenta una premisa muy importante de los estudios de futuro. Los estudios de futuro no buscan predecir qué es lo que va a suceder. Lo que buscan hacer los estudios de futuro y la perspectiva estratégica es hablar o identificar futuros plausibles que ayuden a la toma de decisiones en el presente. Entonces, empezamos este proceso de reflexión y bueno, para explicar una breve introducción a estos grandes conceptos que es Big Data y inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, ha tomado mucha relevancia e interés en fechas recientes, especialmente a partir del 2010, pero el concepto existe desde 1956 y fue reconocida cuando fue reconocida como un campo, como un área académica. Sin embargo, a partir de ese año ha habido un desarrollo irregular. Cuando se da un descubrimiento nuevo, entra una nueva fase de boom del concepto, luego se estanca un poquito y luego vuelve a desarrollarse. Normalmente, y también ha mucho dependido por el tema de intereses. Bueno, cuáles han sido los intereses militares, académicos y comerciales que han venido a afectar qué tanto nos interesa el tema del Big Data y la inteligencia artificial. ¿Cómo definimos Big Data? Bueno, pues normalmente Big Data se describe utilizando las 5 Bs, ¿no? Las 5 Bs es que sea volumen, que tenga mucha cantidad, o sea, que sea mucha información, que sea, qué tan rápido yo puedo transformar toda esa información en algo utilizable, que sea variedad, no solo son datos, pueden ser imágenes, pueden ser textos, pueden ser números, que sea validez, o sea, que tenga validez, que sea información confiable y que tenga valor. ¿Qué tan rápido yo puedo transformarlo en un insight que me sirva para la toma de decisiones? Y entonces en ese 10 de mayo. Perdón, algo se oyó ahí. Y bueno, sin embargo, la gran complejidad del tema de Big Data e inteligencia artificial, sobre todo el concepto de inteligencia artificial, es que a partir del 56 ha incluido diversas terminologías y conceptos, por lo que su definición no queda tan clara. Y eso también ha complicado un poco que haya un consenso sobre lo que significa, lo que abarca y que todas las disciplinas tengan como un concepto conductor que guíe eso a lo que nos referimos con inteligencia artificial y Big Data. Esta diapositiva lo que trato de mostrarles es cómo ha evolucionado el concepto de inteligencia artificial a lo largo del tiempo, cómo puede ser esa evolución en el tema, en relación a la interacción humana con la inteligencia artificial.
Desde el 56, bueno, digámoslo así, empezamos con la inteligencia artificial no ofrece asistencia. En un segundo punto, estamos aquí, la inteligencia artificial ofrece un conjunto complejo de alternativas para tomar decisiones y acciones. En un tercer nivel, bueno, pues ya nos ayuda, ¿no? Esta inteligencia artificial a reducir la selección a unas pocas opciones que ella misma pues, tuvo a partir del análisis nos propone. En la 4 ya damos un paso adicional, ya no solamente nos proponen las alternativas, sino también nos sugiere una alternativa. En el punto, ya en un quinto nivel, pues ya la ejecuta, si nosotros como humanos la probamos. En un sexto nivel, el humano, tenemos, o sea, nos propone una alternativa y tenemos nuestra capacidad para vetar la alternativa. Yo pensaría que actualmente estamos en este paso entre el 5 y el 6. Después, en un nivel 7, bueno, la ejecuta automáticamente y luego pues, nosotros le decimos que nos informe qué decisión tomó. En un paso más adelante, solamente nos informa si le preguntamos. Un paso más allá, informa al humano solo si la inteligencia artificial decide. En un paso más allá, la inteligencia artificial pues ya empieza a cambiar los objetivos que nosotros definimos, ya hacerlo algo más, y en el 11 pues ya ella decide todo lo que quiere y actúa de forma autónoma, totalmente ignorándonos, ¿no? Este es todo un continuo de cómo es una posible ruta de evaluación. Obviamente estamos muy lejos del número 11, del llegar a este nivel de inteligencia artificial, pero es como son puntos de reflexión de hacia dónde puede llegar a evolucionar, ¿no? Entonces, ahorita, como les digo, el punto es que estamos entre el punto 5 y el punto 6. Ahorita ya nos sirve mucho para la toma de decisiones. Y una de las preguntas que nos hacemos, bueno, ¿y a qué nivel, no? ¿A qué nivel nos va a ayudar a la toma de decisiones? Entonces, a partir de, como les comentaba, a partir del 2010 se da un renovado interés. Este renovado interés no solamente afecta a esta disciplina de inteligencia artificial y ciencia de datos, sino se vuelve transversal a todas las disciplinas. Todas las disciplinas se ven afectadas por la incorporación de métodos y herramientas que utilizan ciencia de datos. Y la perspectiva estratégica no es la excepción. Y más siendo un área de estudios que es multidisciplinaria y diversa. Entonces, aquellos que conozcan un poquito más sobre los estudios del futuro y la perspectiva estratégica sabrán que existe una gran diversidad de métodos. El Millennium Project tiene identificados aproximadamente 39 métodos que si bien no son propios de la perspectiva estratégica, sí, como tienen que ver con el futuro, los futuros los toman como metodologías. Y en este conjunto o en este grupo de metodologías, pues ahí también entrarían también la parte de inteligencia artificial y ciencia de datos. Entonces, ¿por qué hay un renovado interés en este tema de inteligencia artificial y ciencia de datos? Bueno, primero que nada, la capacidad que tenemos ahora de almacenamiento es enorme y también de procesamiento de datos. Podemos procesar una gran cantidad de datos que antes no teníamos esa capacidad porque las computadoras simplemente no podían hacerlo. Ahora con estos softwares en la nube podemos correr mucha información, ya tenemos esa capacidad que antes no existía. Ha habido breakthroughs importantes en redes neuronales y lo que denominan el deep learning. Y al final de cuentas, otra cosa muy importante es que tenemos una explosión de datos. Nuestro teléfono inteligente mapea a dónde vamos, las redes sociales, producimos un montón de datos que antes tampoco lo hacíamos, entonces ya hay mucha información que podemos utilizar. Sin embargo, todavía existe esta gran incertidumbre sobre si la ciencia artificial, la inteligencia artificial y el Big Data puede ser la manera o el medio para resolver todos los problemas de la humanidad o, como algunos lo han planteado, una razón para nuestros mayores temores, ¿no? Estas imágenes de ciencia ficción que las máquinas se apropian de. Entonces, en este imaginario colectivo, para muchos existen estas imágenes, ¿no? Y todavía hay algunas
algunas, digámoslo así, hay muchos conflictos que resolver y eso es lo que vamos a platicarles un poquito. Entonces, algunos problemas que resolver que actualmente detectamos es la inteligencia artificial y el Big Data o el uso de inteligencia artificial utilizando Big Data se basa en los datos preexistentes. Entonces, si la calidad en los datos es un tema, entonces vamos a tener problemas porque existen sesgo en los datos. Entonces, como dicen, si basura entra, si basura entra, procesamos, basura va a salir. Entonces, tenemos que tener cuidado con la calidad de los datos que utilizamos para precisamente tomar decisiones, ¿no? Entonces, la calidad de los datos pueden ser temas desde sesgo hasta la discriminación en tomas de decisiones. Y al final de cuentas, la interpretación de los datos sigue necesitando un enfoque centrado en el ser humano. O sea, necesitamos utilizarlas o sea, nos puede ser muy útil para niveles tácticos, para niveles operativos, pero el análisis estratégico tiene que tener un humano detrás. Y hasta ahora, al día de hoy, no podemos dejárselo todo a la inteligencia artificial o a la ciencia de datos. Otro de los problemas es precisamente esta idea de que si bien hay una explosión de los datos, hay una explosión de los datos para aquellos que tenemos acceso a los datos. ¿A qué me refiero con esto? Que hay importantes sectores de la población, comunidades, que no tienen esta posibilidad de producir datos, ¿no? Entonces, no podemos, todavía no tienen acceso probablemente a muchos de lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, no todos están representados ahí. Y la otra parte también muy relevante, sobre todo cuando estamos hablando de perspectiva y estudios de futuro, que la perspectiva y los estudios de futuro tienen que ver mucho más con el largo plazo que con el corto y mediano plazo, sino con un largo plazo, viéndolo no en términos tanto de años, porque es un concepto, el largo plazo cuando lo hablamos en perspectiva, es un concepto algo relativo. Y si tengo tiempo les platico por qué. El Big Data y la inteligencia artificial sirven en mayor medida para analizar futuros más cercanos, ¿no? Que de más largo plazo. Entonces, cuando hablamos del problema de la calidad de los datos, pues obviamente uno de los primeros es limpiar los datos para eliminar los sesgos existentes. Algunos de los ejemplos más notables son el sistema COMPAS, que se utiliza en Estados Unidos para ver qué tanto la probabilidad de reincidir en cometer un delito, y se demostró que este sistema tiene un sesgo hacia las personas de color. O recientemente, a finales del año pasado, hubo un escándalo precisamente cuando Apple Card cuando Apple lanzó su Apple Card, en donde por alguna razón el algoritmo daba cantidades de crédito mucho menores a las mujeres, a pesar de probablemente tener mejores historiales crediticios. Y esto terminó siendo porque había un sesgo en los datos que estaban cargados en el sistema, ¿no? O que estaba utilizando el sistema para hacer el análisis o para correr el algoritmo. Bueno, ¿qué tan complejo es hacer esto? Hay puntos de vista diversos. Sí, ya se está trabajando, sí, ya se está tratando de limpiar esta clase de información, pero hay ciertas complejidades. Entonces, hay como puntos contradictorios sobre qué tan sencillo es limpiar los datos de los sesgos. Ahora, también hay importantes implicaciones éticas y riesgos sobre los algoritmos en los medios sociales. O sea, normalmente el algoritmo de Facebook lo que genera es que normalmente nos alimenta de contenido similar al que nosotros nos gusta. Entonces empiezan a generarse las famosas cámaras de eco, ¿no? O el algoritmo de YouTube que nos muestra videos extremos para mantener nuestra atención y tenernos como un público cautivo. Entonces, también hay ciertas discusiones éticas que no se han discutido en todo este tema de inteligencia artificial y el uso de algoritmos y ciencia de datos. Y bueno, cuando nos referimos a la toma de decisiones, es útil para el nivel de decisión operativo y táctico. Pero como ya les comentaba, para un nivel estratégico empieza a ser un poco más complejo y ahí es donde necesitamos la intervención humana. O el análisis humano.
Entonces, no tenemos claro si la inteligencia artificial debe tomar decisiones por sí misma o ayudar en procesos de toma de decisión. Ahorita estamos en ese momento en donde utilizamos la inteligencia artificial y la ciencia de datos para que nos ayude a un proceso de toma de decisiones. Cuando hablamos de perspectiva de futuros, lo que sí es que nos ofrece un gran potencial para precisamente hacer escaneos y análisis de contexto e identificar señales emergentes o señales débiles. ¿A qué me refiero? Antes, normalmente, ¿cómo hacíamos un escaneo o hacíamos un análisis de contexto? Nos basábamos en nuestra capacidad de buscar información en la red, cuando no había red, era entrevistar a gente, buscar información de conferencias, etcétera, que nos permitiera mapear o identificar esas señales emergentes de que nos demostraran que a lo mejor algo estaba cambiando en el entorno. Entonces, ahorita existen ya diferentes softwares que nos permiten a través del Natural Language Processing escanear una infinidad de contenidos en Internet y mapear precisamente estas señales del entorno emergentes para identificar señales débiles, para decir, bueno, esto es un cambio, esto puede cambiar y levantar alertas tempranas, ¿no? Entonces, que eso es algo que no podíamos hacer y los tiempos se han reducido en gran medida y ahorita la gente que hace futuros y perspectiva, hacer escaneos de contexto sin utilizar estos algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten escanear gran cantidad de información, ya empieza a ser sumamente complejo. Un ejemplo reciente de esto fue precisamente ahorita con toda la situación del COVID, de la pandemia, se identificó que una compañía canadiense llamada Blue Dot identificó 9 días antes que la Organización Mundial de la Salud y 6 días antes de la CDC que había un brote de neumonía típica en Wuhan, ¿no? Y lanzó la alerta para todos sus clientes. 9 días antes o 6 días antes da un margen que se pudieron hacer todavía más cosas. Desgraciadamente, bueno, y otra de los puntos interesantes aquí es que el fundador de esta compañía canadiense había sido un epidemiólogo que había trabajado en una de las, en SARS, creo, o en MERS, precisamente tenía la competencia, y no solamente es que el algoritmo supo detectar que había un surgimiento de neumonía típica, sino él tenía este conocimiento para poder identificar un patrón atípico de algo que estaba sucediendo. Entonces, a eso nos referimos cuando sí es útil, sí nos ayuda, pero necesitas un enfoque centrado en el humano que que identifique estos análisis estratégicos. Entonces, fue bueno, había gente detrás, epidemiólogos capacitados que se encargaron de hacer la recolección, el análisis y pudieron levantar las alarmas. Fue relativamente, hay una crítica ahí que a pesar de que se levantaron las alarmas, solo los clientes recibieron la alerta. Y bueno, se incentivó a que se crearan nuevas empresas con los mismos objetivos para poder identificar y rastrear estas epidemias, ¿no? Y poder anticipar, poder generar esta capacidad anticipatoria. Y bueno, futuros cercanos si bien decimos que la inteligencia artificial y el Big Data son útiles para detectar futuros cercanos y tendencias cambiantes, cuando hablamos de largo plazo, necesitamos más un enfoque mixto. O sea, ¿por qué? Porque cuando hablamos de perspectiva de futuros, no solamente estamos hablando de la inteligencia artificial y el Big Data nos dan la mayor parte de su utilidad, nos dan como predicciones muy de corto plazo. Y lo que trata de hacer los futuros es de largo plazo. Entonces, cuando hablamos de predicción, entre más largo plazos, mayores niveles de incertidumbre y menos certera se vuelve la predicción. Y es donde entran más los métodos más cualitativos para análisis de tendencias o para identificar precisamente incertidumbres críticas que pueden cambiar los futuros plausibles. Y para eso existen diferentes metodologías en perspectiva y en los futuros para visualizar estos futuros de largo plazo, no con el objetivo de predecir, sino con el objetivo de identificar futuros plausibles.
los estudios de futuro, lo que les decía, trabajan con estos modelos mentales del tomador de decisión y estas ideas de imágenes de futuro sobre lo que creemos que va a pasar, porque mucho de nuestras acciones están centradas en lo que creemos que va a suceder y con base en eso tomamos decisiones. Entonces, existen metodologías de prospectiva y futuros que lo que hacen es precisamente más participativas, tratar de trabajar con los tomadores de decisión o con los diferentes públicos de un problema para identificar cuáles son esas imágenes de futuro que existen. Entonces, este mix o esta mezcla de la inteligencia artificial, el Big Data y estos mecanismos participativos para identificar estas visiones de futuro es lo que nos ayuda, digámoslo así, a visualizar futuros a más largo plazo. Entonces, este desarrollo de competencias de Future Literacy es útil para imaginar mejores futuros. ¿Y a qué me refiero con esto? Y lo voy a retomar también más adelante. Con toda esta pandemia, pues, tenemos grandes niveles de incertidumbre, grandes niveles de... Muchos dicen que este concepto teórico de que vivimos en condiciones VUCA o en condiciones TUNA, donde tenemos altos niveles de turbulencia, incertidumbre, volatilidad, ambigüedad, eran conceptos más teóricos, ¿no? Y toda esta pandemia ha generado que ahora sí estamos viviendo estas condiciones de altos niveles de turbulencia y de incertidumbre porque no sabemos qué es lo que sigue y la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a la normalidad? Cuando mucha gente nos dice, bueno, es que la normalidad ya no va a ser lo que conocíamos, ¿no? Entonces, y aquí entro a este tema y ya voy cerrando, es precisamente el COVID como un problema perverso. No sé si, como lo identifica la literatura en Estados Unidos como un weak problem, ¿no? Un problema perverso son aquellos que no están estructurados. ¿Qué quiere decir? Que no puedo decir que esta es la causa y este es el efecto del problema. Y como ya identifiqué la causa, puedo identificar una solución al problema, porque no es tan fácil. Entonces, si yo muevo es todo un sistema. Entonces, si yo muevo una pieza de ese sistema, va a tener una repercusión en todo el sistema. Entonces, y problemas así, weak problems son muchos problemas de política pública como la pobreza, el cambio climático, son problemas perversos que no podemos encontrarles una solución de causa-efecto, no es tan sencillo. Son transversales, nos referimos a que involucran muchos diferentes actores y cada actor tiene diferentes visiones sobre cómo solucionar el problema y diferentes valores para solucionar el problema. Entonces, no quiere decir que la solución de uno esté equivocada frente a la de otro. Quiere decir que los dos probablemente tienen razón, pero están viendo diferentes visiones con valores distintos de un mismo problema. Por eso son problemas perversos, ¿no? Entonces, lo que dicen es, y otra gran característica de los weak problems es que pueden ser mejorados, pero nunca podemos hablar de una solución. Entonces, por eso recientemente se ha planteado que el COVID como tal, o la pandemia como tal, es un problema perverso, weak problem, que necesita nuevos enfoques de política pública para poder hacerle frente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si combinamos estas perspectivas, entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, la importancia es concentrarnos en lo que no sabemos, o sea, cuáles son estas incertidumbres que nos pueden llegar a afectar porque no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Y precisamente para eso ayuda a la perspectiva, para manejar las incertidumbres o para, digamos, navegar en un ambiente incierto y con esta capacidad anticipatoria. ¿Qué es lo que sabemos hablando del COVID? ¿No? Que en general sabemos que las medidas de aislamiento y el trace track, el rastrear a los infectados, ayudan a contener el virus. Sin embargo, vimos diferentes modelos de políticas implementadas por los distintos países con un rango de un hard approach hacia un passive approach. O muchos empezaron con un acercamiento, con un enfoque mucho más pasivo y luego cuando vino el crecimiento exponencial, cambiaron a un enfoque mucho más duro con medidas de aislamiento y de cuarentena, ¿no? La otra cosa que no sabemos si la solución será rápida y técnica, es decir, vamos a encontrar vacuna y de cierta manera lo vamos a contener, o será necesario un cambio social más permanente basado en
medidas de distanciamiento social, menos aglomeraciones, intervenciones de higiene como lavado de manos, etcétera, etcétera. Y como esas hay más incertidumbres, ¿no? El nivel de cooperación internacional se va a mantener, se va a frenar. O sea, si se mantiene, probablemente podamos desarrollar soluciones rápidas y técnicas como con las vacunas. Si se tienen, a lo mejor es más complicado. ¿Qué va a pasar con la relación de Estados Unidos y China? ¿Qué va a pasar con el papel de los organismos multilaterales? Siendo que la Organización Mundial de la Salud está entrando está recibiendo muchas críticas por el manejo propio de la pandemia. Y otra de las cosas que también se pone aquí es, bueno, ¿cuál va a ser el papel del Estado y la negociación entre la privacidad y la seguridad? ¿A qué me refiero con esto? Es, bueno, si queremos, ¿qué tanto estamos dispuestos a de alguna manera sacrificar nuestra privacidad por el tema de la seguridad? O sea, si nosotros queremos nuestros datos, a dónde voy, en dónde estuve, o si mi récord es de médico de salud, quiero que la inteligencia artificial y el algoritmo lo analice para identificar ciertos patrones. Bueno, ¿cómo vamos a manejar todo este tema de la privacidad, no? Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a ceder esa parte? Que esa es otra gran, duda que tenemos en relación a esta clase de manejos, ¿no? Y bueno, el COVID como problema complejo, los problemas perversos o complejos, with problems, requieren métodos que puedan incorporar la incertidumbre y la complejidad. La prospectiva precisamente busca desarrollar esta capacidad anticipatoria en las organizaciones. Entonces, es esta capacidad de visualizar qué es lo que puede suceder para poder reaccionar más rápido y tener estos planes iterativos o estos planes alternativos de si yo detecto que algo está pasando en el entorno, tener una capacidad de reacción mucho más rápida porque ya lo visualicé y ya tengo mi ruta de acción de lo que puedo hacer si eso sucede, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer básicamente es esto, la conjunción de la perspectiva estratégica y la ciencia de datos en un proceso de reflexión iterativo, porque debe de ser ágil y debe de permitir adaptar la estrategia conforme vaya viendo la respuesta al problema. ¿A qué me refiero con esto? No, o sea, tener estrategias adaptativas, o sea, poder reaccionar a tiempo conforme podemos ir mapeando y monitoreando el entorno. Y esta visión de la perspectiva de monitoreo del entorno, la parte de ciencia de datos e inteligencia artificial nos dota de esta gran herramienta también que nos permite tener mucha información y poder identificar qué tan rápido se están moviendo las cosas. Y bueno, algunas conclusiones para ya ir cerrando es, pues obviamente se necesita un mayor diálogo sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Hay muchos temas que se tienen que resolver. Los estudios de futuro y la perspectiva pueden ayudar a analizar el papel de la cultura para construir imágenes de los futuros plausibles. O sea, en esta idea de podemos construir mejores futuros, hay importantes desafíos que atender. La veces ineludible naturaleza de caja negra de los algoritmos, y ese es un gran problema. A veces entra información y no sabemos qué sale y no sabemos cómo la procesó, y muchas veces muchos académicos y especialistas en el tema han dicho que necesitamos transparentar lo que hace el algoritmo, o sea, la caja del algoritmo. Y todavía eso sigue siendo muy complejo. Necesitamos saber definir cómo solucionar los sesgos ocultos, incorporarlos que están en los datos y saber cómo arreglarlos. Y la forma que decimos utilizar la inteligencia artificial y el Big Data para la toma de decisiones, básicamente. Sin embargo, no debemos de permitir que la inteligencia artificial y el Big Data limiten restrinjan cómo visualizamos los futuros alternativos. Entonces, creo que estamos frente a una situación en donde tenemos que tratar de visualizar mejores futuros. O sea, que no nos quedemos con que lo veamos más como una oportunidad en el sentido de, sí, la situación de incertidumbre es alta, la crisis es difícil, pero que veamos cómo visualizar mejores futuros después de toda esta crisis, ¿no?
Y creo que aquí acabo. Cosas importantes. Este es el número de la revista de donde salió mucha de esta información y mucha de esta reflexión. Es World Future Review, es un journal de Sage. Aquí están todos los papers. Y la otra parte, la otra punto importante es, la próxima semana va a haber una sesión informativa precisamente de la maestría, donde nos van a acompañar dos super profesores, el doctor Macario Schettino y el doctor Roberto Ponce. Si les interesa el posgrado y conocer un poco más de detalle del posgrado en sí mismo, es el próximo jueves 28 a las 17 horas. Y aquí, pues, abierta a todas sus preguntas. Pues Gracias. muchas gracias, muchas gracias, Guille. Muchas gracias por todos sus conceptos. Tengo aquí ya varias, amplia discusión. Este tema siempre polémico e interesante. Como voy recibiendo por distintos medios, por el chat, por el WhatsApp, estamos súper conectados, somos súper tecnológicos. Bueno, pues voy recibiendo preguntas y te las voy externando. La primera de ellas es relativamente simple para abrir boca. Nos pregunta Steven, ¿cómo sirve la prospectiva a la planeación estratégica? Bueno, viéndolo desde como proceso de prospectiva, en teoría la prospectiva estratégica tiene que ser previa a la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque uno primero visualiza cuáles son estos futuros plausibles y después precisamente para eso sirven los escenarios, para implementar, o sea, la implementación de los escenarios lleva al proceso de planeación, va consigo el proceso de planeación estratégica. O sea, ¿a qué me refiero? Es al momento de implementar los escenarios, identificas qué estrategias sobreviven o cómo les va a estas estrategias en estos diferentes escenarios. ¿Sí? Entonces ahí ya entra, una vez que identificas tus estrategias, bueno, cuáles son estrategias robustas que llevan a la organización, independientemente de los futuros que sucedan, a tener un buen desempeño, ¿no? Y también para eso, después de un proceso de planeación profesional, o un proceso de prospectiva, o a lo mejor otro proceso, porque hay N metodologías que se pueden utilizar dependiendo de lo que quieras utilizar. Puedes hacer tableros de monitoreo, o puedes hacer un technology road mapping, o puedes hacer un backcasting. Entonces ya depende mucho de qué es lo organizacionalmente que necesites para ver cómo puedes vincular la parte de prospectiva con la parte de planeación estratégica. Pero en teoría, lo que nos dice la teoría es que la prospectiva estratégica antecede a la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque tienes que ver cuáles de esas fuerzas del contexto pueden afectar a tu organización, las cuales tú no tienes control. Y eso tiene que ver, y con eso tiene que ver el ámbito de la perspectiva estratégica, con aquello que la organización no controla, pero que independientemente le va a afectar. Muchas gracias. Una respuesta muy puntual y muy atinada, sin duda, ¿no? Lo que antecede, poniendo siempre orden en esta discusión. Por ahí había varios comentarios. Ha generado interés el paso 11 de aquella explicación que nos dabas. Ha generado polémica en el chat. De alguna manera se decía por allí, bueno, esto ya lo hace Skynet. Y otros decían, no, hombre, eso es Hollywood, ¿no? ¿Qué se necesita para posicionarnos en este peldaño número 11 de aquella lámina? Sí tengo el micrófono abierto, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, perdón. Es una evidencia y un continuo. De hecho, la fuente de esa lámina, bueno, el profesor Deiter fue el que compiló toda la secuencia. Y ahí creo que hay diferentes fuentes. El último paso 11 es el último paso que se agrega precisamente a esta secuencia de interacción humanos-inteligencia artificial, y lo propone precisamente Jerome Glenn, que es el titular del Millennium Project, que es un think tank que está en Washington, y dice, bueno, para allá vamos. Entonces, bueno, es un supuesto muy grande, ¿no? Entonces, sí es ya llegar a pasos de ciencia ficción, pero pues, digo, ya hay muchos autores que están hablando sobre, por ejemplo, el tema de la singularidad, que no está muy lejos de ese concepto, ¿no? En donde que dicen que es el siguiente gran paso de la evolución humana. Entonces, a unos nos cuesta más trabajo que a otros, en el sentido de, bueno, realmente ese es el futuro, hacia allá es algo a lo que no tengo una respuesta.
como lo que traté de mostrarles en la presentación es que si bien ahorita es el big hype de la inteligencia artificial, es un concepto que existe desde el 56. Entonces, ahorita nos hemos tardado aproximadamente 50, 60 años en llegar al punto 5 o 6. ¿Cuánto nos va a llevar a llegar al 11? Para algunos estamos frente a un cambio tecnológico exponencial y lo que avanzamos en 60 años nos va a tomar 5. Para otros, todavía tenemos nuestras dudas de qué tan rápido se va a mover. O sea, que en algún momento nos vamos a estancar. Entonces, es una discusión que yo creo que es inacabada, pero es un buen punto de reflexión y análisis y un buen punto de partida. Muchas gracias. Voy a comprimir algunas preguntas. Tenemos demasiadas preguntas todavía. Nos queda un rato con la doctora, pero voy a aprovechar para comprimir algunas preguntas. Por ahí nos preguntaban, y se mencionaba, ¿no?, en la exposición que nos hacías, esta tensión entre la vigilancia por parte de la autoridad y la privacidad, ¿no? Esta disyuntiva que existe. ¿Cómo alimenta esta tensión o cómo se aprovecha la perspectiva más bien de esta tensión entre la vigilancia y la privacidad por un lado y por otro, cuál sería una forma de aproximarse a los futuros posibles en materia de regulación del uso de la tecnología que sirve para vigilar a los ciudadanos? Muchas gracias. Pues mira, yo creo que precisamente la perspectiva brinda un vehículo o una herramienta para plantear este tipo, porque en un sentido la perspectiva es su propia naturaleza, es participativa, en el sentido de, y es deliberativa, hay que sentar a los diferentes stakeholders a la mesa y ver qué es lo que, o sea, qué incertidumbres hay, qué es lo que, y al final de cuentas, qué es la visión de lo que tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que la política pública o la estrategia se hace viendo hacia el pasado y qué es lo que a lo que ha funcionado, y no necesariamente hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, yo creo que la perspectiva brinda esta clase de herramientas y brinda esta clase de metodologías de deliberar para construir visiones deseables y a partir de ahí trazar rutas críticas para saber llegar a ellas. Pero no solamente trazar rutas críticas, porque si nada más mantenemos en la visión lo que queremos, nos estamos poniendo nosotros, la organización o cualquier que nos estamos poniendo nosotros precisamente en riesgo. Sino, sí trabajo hacia donde quiero llegar, pero manteniendo la vista en las señales del entorno, sin perder lo que muchos autores dicen, sin perder la vista en la periferia, ¿no? Porque eso nos puede llegar a lanzar señales de que las cosas están cambiando, por eso dicen que es un proceso iterativo. ¿A qué me refiero con esto? Que si no funciona, me regreso y replanteo mi estrategia. Y ahí es un quiebre un poquito con los modelos más tradicionales de planeación estratégica, que son muy lineales. Entonces, lo que trata de hacer la prospectiva es precisamente lo que planteaba uno de los gurús también de planeación estratégica, que es, si no recuerdo, Senga, ¿no? Que esta organización que aprende. Entonces, son estos procesos iterativos de, bueno, si algo no funciona, me regreso y replanteo y vuelvo, pero siempre monitoreando mi entorno para poder identificar cuáles son esas señales del entorno que me están cambiando, que me están mandando estas alertas de un cambio y yo pueda adaptarme. Entonces, y esta adaptación va a ser mucho más rápida porque yo ya mapeé que a lo mejor eso podía pasar y ya tengo una ruta crítica de sobre qué hacer, porque ya lo identifiqué como un punto o como una señal que yo debo de monitorear. Muchas gracias. Doctora, si por favor nos puedes regalar por algunos minutos, nos pide la audiencia ya distintas peticiones, perdón que me atrasé en ellas. Si por favor nos pudieras poner la lámina donde vienen las fuentes y la lámina, sí, claro, también donde viene lo de la cita del volumen editado. Ha generado muchísimo interés. Ya hay 6 o 7 en el chat que dicen, por favor las fuentes, y yo no lo había dicho, ¿no? Ahí está una de las referencias y posteriormente el del volumen, ¿no? En las siguientes preguntas, para darles espacio a que puedan ver esa lámina. Aprovecho también para preguntarte, José Luis de León por ahí nos preguntaba, ¿no?
si tú tenías conocimiento de alguna iniciativa en términos, digamos, legislativos por parte del Congreso sobre el uso o la regulación de estas tecnologías en la iniciativa privada. Puede tener un impacto importante en ciertos temas de impacto social, por supuesto, como puede ser, por ejemplo, el desempleo, ¿no? Y si tienes algún ejemplo de países a los cuales pudiéramos acercarnos para estudiar sobre la legislación que están impulsando en materia de estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de entender el mundo, como son la inteligencia artificial y como lo es los datos masivos, como lo son los datos masivos. Gracias. Pues los que sé que van más adelantados, digo, lo planteo, yo estoy más vinculado al mundo de prospectiva y futuros, pero los que sé que van más avanzados en el tema y en esta intersección de estas dos áreas es, por ejemplo, Singapur, y Corea del Sur. Son los dos que, por ejemplo, Singapur utiliza, tienen un centro que se llama RAS, R-A-H-S, que es un sistema de escaneo precisamente y utiliza muchas metodologías, tanto más cuantitativas, utilizando ciencia de datos, pero también cualitativas para precisamente mapear estos futuros. Corea del Sur también, por ejemplo, ahorita con el manejo de esta pandemia, me llamó mucho la atención que uno de los grandes éxitos fue cómo lo pudieron contener, y muchas de su estrategia fue, ¿cómo se dice? Mapear o hacer el trace de cada infectado, ¿no? Y ese trace de cada infectado precisamente se hacía diciendo a la población en general dónde había estado la persona. Entonces, a dónde había ido. O sea, no importando los temas este tema de privacidad, sino en qué hospital se ha atendido, a dónde había estado, etcétera, etcétera. Entonces, este trade-off de no importa, yo te digo, probablemente guardando la confidencialidad de las personas, pero sí permitiéndole al público en general poder ubicar dónde estuvo cada uno, ¿no? Para ver qué tan vulnerable había estado el resto de la población frente a Entonces, al final, ellos tienen una oficina de algo que, de hecho, el apellido tiene que ver con futuro. Y lo que ellos decían es, a partir de las encuestas que hicieron a partir del manejo que han hecho, la mayor parte de la población estuvo ahorita, o sea, bueno, en abril, no sé si esto ha cambiado, estuvieron de acuerdo con las medidas implementadas, ¿no? A pesar del uso de estas tecnologías de rastreo y de decir dónde había estado la gente. O sea, el tema de la privacidad en ese sentido quedó relegado a un segundo nivel a favor de la seguridad, ¿no? Así es. Voy a seguir comprimiendo algunas preguntas, tengo demasiadas todavía. Ha generado mucho interés. Hay unas muy específicas, otras más generales. Voy a dar paso a algunas generales para después entrar a algunas específicas. Básicamente, por ahí nos preguntaban, bueno, después de la pandemia se nos decía, todo va a ser muy inmediato, ¿no? El largo plazo ya no es tal, todo está enfrente de nosotros y todo cambia rápidamente todos los días. Si la constante es si el cambio, perdón, es la única constante, entonces, ¿dónde queda esta idea de largo plazo en perspectiva? Esa es una de las preguntas que nos hacen. Bueno, precisamente cuando les comentaba que el largo plazo es un concepto, sobre todo en perspectiva de futuros, medio abstracto, tiene mucho que ver con sobre qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor son cosas que eventualmente ahorita se están poniendo, o sea, o van a cambiar. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del futuro de tecnologías, por ejemplo, de un teléfono inteligente, largo plazo pueden ser 5 años, ¿no? Porque en 5 años ya todo es muy distinto. Pero cuando hablamos del futuro el futuro de la democracia, bueno, los plazos a largo plazo pueden ser 20 años, ¿no? O 30 años, porque son cosas que se mueven, la velocidad en lo que se mueve un fenómeno y otro es distinta, la tasa de cambio es muy distinta. Entonces, sí, ahorita estamos en una crisis, sí, estamos en una pandemia, pero al final de cuentas, y una de las cosas que también decía un profe de futuros, el largo plazo
no es lo mismo que el futuro, ¿no? Entonces, el largo plazo va a suceder. Digo, ahí va a estar. El futuro, la idea de pensar a futuro es pensar precisamente en estos múltiples futuros, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues, tenemos que pensar en un largo plazo, en el sentido de, bueno, en dónde queremos estar. A pesar de que las tasas de cambio son rápidas, a lo mejor el largo plazo ahora ya no van a ser dependiendo, ¿no? A lo mejor ya los plazos se van a hacer mucho más cortos por la tasa de cambio, por la velocidad del cambio. Perdón, sí. No, así es. Realmente fue en función del tema a estudiar. Uno de los temas que ha generado demasiado interés es inteligencia artificial. Tenemos 3 o 4 preguntas sobre ello. Una es cómo se vincula inteligencia artificial, prospectiva y el tema de la educación. Cómo se vincula inteligencia artificial y el desarrollo de las burocracias, por ejemplo, en el gobierno mexicano. Cómo se vincula inteligencia artificial prospectiva en el trabajo de los ayuntamientos. Es otra pregunta que hemos recibido. En fin, ¿en qué estado guarda inteligencia artificial en el país? Y esto relacionado, por supuesto, con la prospectiva. ¿Dónde estamos? Es uno de los resúmenes que se podría hacer de estas preguntas. ¿Dónde consideras que está México en materia de prospectiva y en materia, por supuesto, de inteligencia artificial, en tanto que esta sirve para la prospectiva? Gracias. Bueno, en prospectiva yo creo que ese es uno de nuestras grandes tareas, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a pensar en el futuro. Normalmente tenemos una visión más de reacción más que de pensamiento a largo plazo. Yo creo que eso yo sí veo con entusiasmo que cada vez más hay más interés de pensar en el futuro y a largo plazo. Yo sí creo que sobre todo diferentes organizaciones de pensar a futuro. Pero así como gobierno, no veo que tengamos esa tendencia de pensar en el largo plazo. Somos muchísimo más reactivos que con un pensamiento así. Muchas gracias. Por ahí surge la última pregunta, ¿no? De este tema nada más. Tengo otras todavía sobre la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con los ayuntamientos? ¿Qué pasa con lo local? ¿Cómo ellos pueden tomar estas herramientas de prospectiva, de datos masivos? Por ahí nos preguntaban, ¿qué expertise juzgas que es necesario que alguien que estudia ciencias sociales tenga para poder entrar a la prospectiva y a la ciencia de datos, a la inteligencia artificial? Bueno, pues básicamente, digo, si lo veo desde el punto de vista de la maestría, como expertise, básicamente es que tengas un interés en o sea, las competencias que nosotros desarrollamos en la maestría son estas competencias de análisis sistémico, estas competencias de analizar problemas complejos, y de plantear soluciones un poco fuera de la caja. En el sentido, ¿por qué? Porque este proceso de analizar el problema en su conjunto te lleva a identificar otro tipo de soluciones. Entonces, no necesitas, por ejemplo, si me preguntas para entrar al posgrado, no necesitas alguna competencia en específica, salvo este interés y se dice que la gente que hace perspectivas futuros y futuro tiene esta capacidad de ver precisamente la periferia e identificar estas tendencias, ¿no? De ver cosas que no ven, saber un poquito de todo y poder identificar patrones. Y yo creo que sí, o sea, es esta capacidad de multidisciplinariedad, porque las futuros y la perspectiva es un área multidisciplinaria como tal. Entonces yo creo que es esto. Muchas gracias. Hay unas preguntas por aquí mucho más puntuales. Voy dándolas de salida rápido. Por ejemplo, para NLP nos preguntan qué software se recomienda en términos de perspectiva. Si nos podrías, por favor, regalar la lámina del volumen editado. Sí. El software de NLP, por favor. ¿Qué software recomiendas? Por supuesto, ¿cómo es posible establecer un puente entre prospectiva y planeación estratégica en términos de el posible reemplazo de la persona, el posible reemplazo de los seres humanos? ¿Cómo se vislumbra? ¿Cómo se puede estudiar esto? Es decir,
Regresamos otra vez a aquel peldaño 11 tan famoso en las láminas. Es exactamente. ¿Cómo se vislumbra esto? ¿Cómo se podría estudiar esto? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Nos vuelven a preguntar. Esto es un tema que ha generado mucho interés. Vuelvo, o sea, yo creo que la perspectiva es un mecanismo precisamente para hacer esta clase de preguntas y plantear esta clase de análisis. Digo, desgraciadamente es un tema que ahorita no tiene respuesta. Yo creo que valdría la pena hacer un buen ejercicio sobre, desde los diferentes stakeholders, cómo precisamente se pueden resolver muchos de estos problemas de inteligencia artificial y o sea, yo creo que tienen más potenciales, o sea, tienen mucho más potencial que problemas solos. Tendríamos que saber cómo resolverlos para sacar el mayor potencial posible a estas herramientas. Y realmente lo digo porque no es exclusivo de la perspectiva de los futuros. Es algo que ha venido a cambiar cómo hacemos investigación en la gran mayoría de las disciplinas. Y creo que el punto es saber hacer las preguntas correctas para poder tener las respuestas correctas. Exacto. Por aquí nos vuelven a preguntar el asunto de la inteligencia artificial y educación en términos de perspectiva. Nos preguntan cuál es el papel que va a jugar 5G como una tecnología que puede cambiar no solamente nuestra privacidad, sino también pues, el entorno inmediato. En términos tecnológicos, ¿qué es lo que se vislumbra con estas nuevas tecnologías en general, no solamente 5G, sino todas las demás? Digo, como te digo, la 5G, según he escuchado, es algo que puede llegar a cambiarla precisamente que puede dar el potencial de un montón de cosas, ¿no? Todo esto es lo que dicen que es la siguiente gran revolución industrial. Entonces yo creo que sí. Creo que hay un montón de tecnologías que van a modificar la manera en la que vivimos, y creo que lo vimos ahorita de golpe y porrazo en el sentido de todo el tema del home office, toda esta transición que hemos hecho a hacer un montón de cosas que antes no nos hubiéramos imaginado que pudiéramos hacer, o esta transición de tanta resistencia que había a la gente que trabajara a distancia, y ahora lo vemos como una realidad, y la manera en que hemos podido hacer las cosas. Yo creo que la tecnología ahí está y nos va a ayudar a hacer muchas cosas. Solo precisamente tratar de solucionar e identificar los problemas potenciales que también están ahí para desarrollar los métodos. Y creo que la perspectiva es uno de tantos métodos que puede servir precisamente para eso. Muchas gracias. Tengo todavía más preguntas, aunque ya el tiempo está encima. Solamente quiero aprovechar para agradecer a los estudiantes actuales, a los ex-Exatec que nos han acompañado hoy, por supuesto, a varios profesores. Por ahí el profe Juan Cruz nos hacía el comentario del asunto cultural en términos de la comparación entre la sociedad mexicana y la sociedad coreana, y se antojaba por allí, pues, ahora una plática, ¿no? Sobre CLA y datos masivos, ¿no? Quiero agradecer también a todos los practitioners que se han conectado a esta plática. Hay muchísimas personas que nos han acompañado, más de un centenar de personas nos han acompañado esta tarde. Y quiero terminar también con algunas preguntas en general que nos han reiterado en el chat. Una tiene que ver, nos piden ejemplos de uso de prospectiva en el gobierno mexicano. Nos siguen insistiendo en ejemplos de prospectiva para otros gobiernos de otros países. Es decir, esta vinculación entre prospectiva y sector público. Por ahí en la presentación mencionabas, Guille, el asunto de la anticipación, quizás se antoje por allí, ¿no? Siguen llegando preguntas sobre prospectiva y cambio de gobierno, prospectiva y ayuntamientos. En fin, creo que ha generado mucho interés. No sé si pudieras darnos una visión general respecto al uso de prospectiva en el gobierno. Bueno, yo creo que perspectiva en el gobierno tiene un gran potencial precisamente porque, uno, como tal, es una metodología deliberativa y nos puede llevar y nos lleva a identificar lo deseable y plantear rutas críticas para llegar a ellos.
pensando el cómo imaginamos ese posible futuro, ¿no? Entonces, nos quitaría un poco esta manera de diseñar política pública viendo hacia lo histórico, sino viendo hacia, imaginando, ¿no? Lo que podemos llegar a, o lo que pudiera ser. Y no se trata de, bueno, vamos a imaginar qué es lo que decimos, sino basados en análisis real, en datos, en fuentes, en información, hacia dónde queremos llegar y cómo llegar ahí, ¿no? Yo creo que la perspectiva tiene un gran potencial. Normalmente enfrenta, sobre todo si hablamos de cultura, en países culturalmente orientados a un corto plazo, como desgraciadamente somos nosotros estamos más orientados a un corto plazo, sigue enfrentando cierta resistencia, pero yo creo que entre más desarrollemos estas competencias, entre más podamos ver el potencial el potencial que tenemos con la información que podemos generar, pero también teniendo claro que el objetivo de la perspectiva de los estudios de futuro no es predecir, porque eso es muy importante en la disciplina, sino estar mejor preparados para el futuro, básicamente es eso. Creo que existe un gran potencial para el área. Sí es complejo, ¿por qué? Porque normalmente nos gana la inmediatez, sobre todo en gobiernos donde estamos más preocupados por resolver los problemas más urgentes que preocuparnos por las generaciones que vienen y que al final de cuentas a nosotros no nos van a tocar. Pero muchos de los problemas que tenemos hoy en día son precisamente consecuencia de este pensamiento cortoplacista. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar ese chip que tenemos para empezar a pensar en el largo plazo. Exacto, ha sido una discusión muy, muy enriquecedora, muy interesante, muy ilustrativa, sin duda alguna. Todavía seguimos con preguntas. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda sesión de perspectiva, quizá un poco más general, ya no tan enfocada como en este asunto. Y te digo, simplemente las que se quedaron en el tintero, ¿no? Por ahí Araceli de Campus Monterrey, nuestra profesora, muchas gracias por conectarse, profa, nos preguntaba en los tiempos modernos, en los tiempos contemporáneos, diferencias de la vieja distinción entre planeación estratégica y prospectiva, ¿no? Quizás se refería a la prospectiva en el caso francés y la prospectiva ahora, foresight, ¿no? Por allí nos siguen insistiendo en ejemplos de uso de prospectiva en otros gobiernos, particularmente, por lo menos aquí ahora en celular, hay otras de gobiernos en América Latina, por ejemplo. En fin, creo que dará para una segunda versión, una segunda edición de estos webinars. El decano Arturo Sánchez me indica, por favor, que yo propongo, diles que yo propongo, así me puso, que estén atentos para que otra sesión se lleve a cabo. Compromete a la doctora, por favor. Pues, doctora, te quiero comprometer en frente de nuestro centenar de audiencia para que tengamos una segunda versión de este webinar. Ha sido muy exitoso. Por lo pronto, quisiera que, por favor, nos regales dos cosas. Una, un cierre, y la segunda es, ya me regañaron, quieren la lámina del volumen. Otra vez. Y por favor, también la invitación que les hacemos para que nos acompañen el próximo 28, ¿verdad? Sí, jueves 28, a las 5 de la tarde. Una hora más tarde que ahorita. Ahí voy, es que... Entonces, próximo jueves 28 va a ser nuestra siguiente sesión. Yo quedo aquí comprometido tanto con el decano como con la doctora Guille para llevar a cabo una segunda sesión de prospectiva. Perdón que han quedado muchísimas preguntas que he ido tomando. Vamos a estar atentos a una segunda versión de este seminario, y nada más quisiera pues dar paso para un pensamiento final de la doctora Guille Benavides que nos pueda compartir como cierre. No, pues muchas gracias, más que nada, muchas gracias por conectarse.
la prospectiva y los estudios de futuro para mí son un campo de estudios fascinante en el sentido de integran por su misma multidisciplinaridad, lo que da paso a un diálogo muy interesante precisamente para la construcción de futuros posibles, ¿no? Futuros plausibles, como la traducción literal en el inglés. Creo que una de las grandes fortalezas también del área es que si traes un perfil más cuantitativo, hay métodos muy cuantitativos para visualizar futuros plausibles, pero si traes un perfil más de planeación estratégica o social o cultural, hay métodos precisamente que tratan más sobre el paradigma cultural a través del cual interpretamos el mundo, ¿no? Entonces, no solamente se queda con el análisis del Big Data y los datos, sino trata de bajar estos niveles de análisis y decir, bueno, ¿con qué paradigma analizamos el mundo? Y pasamos por otros, ¿no? Como el Delphi o como la Escuela de Prospectiva Francesa. Entonces, hay una diversidad de herramientas y estas se pueden adaptar precisamente a lo que las organizaciones o el tema quieran analizar. Una de las más conocidas, por ejemplo, es el escenario planning. Yo precisamente en la mañana me tocó participar en una con el World Energy Council, precisamente sobre, bueno, con todo este tema del COVID, cuáles pueden ser estas señales emergentes que nos pueden ayudar a identificar hacia dónde vamos, ¿no? Más desde una perspectiva de escenario planning. Entonces, yo creo que hay muchas cosas, hay una gran diversidad de metodologías que se pueden adaptar a las necesidades específicas de cada problema, de cada organización o de cada tema, tanto el sector público, sector privado o sector social o incluso para gente que quiera hacer un ejercicio reflexivo sobre el tema. Muchas gracias, doctora. La verdad es que estamos muy complacidos con tu presentación. Has recibido numerosas felicitaciones en el chat. Te agradecemos mucho tu tiempo, sobre todo, por supuesto, a ustedes, audiencia, que nos han acompañado y nos han regalado lo más valioso estos días de encierro, que es su tiempo, su conexión a internet, por supuesto, también. Nos han regalado algunos de sus datos, veo muchos conectados con su celular. La verdad es que les agradezco mucho a todos ustedes que han hecho posible este webinar, por supuesto, a la Escuela de Gobierno, a todas las personas que nos ayudaron, por ahí a mi tocayo Toscano, a Eva Aguando, por supuesto a ti, Guille, a nuestro decano, Alejandra Molina, organizando el equipo de conexión. Por supuesto que a todos les agradezco mucho su presencia, a todos ustedes también la distinción de su tiempo y nuevamente pues felicitar sin lugar a dudas a la doctora Guille Benavides, que nos ha regalado una excelente presentación sobre este tema, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, los datos masivos y lo que estamos entendiendo por prospectiva ahora. Queda entonces la invitación, doctora, para los siguientes webinars. Ya estás comprometida, instruyó el decano, ya estás comprometida para acompañarnos y todos ustedes invitados, por supuesto, haremos llegar la invitación correspondiente para la siguiente sesión de prospectiva, que será en un futuro cercano. Por ahora, el próximo jueves, dentro de 8 días, la doctora, junto con el doctor Macario Esquetino y junto con mi colega, el doctor Roberto Ponce, van a explicarnos un poco sobre el nuevo plan de estudios de la maestría en perspectiva estratégica que dirige la doctora Guille Benavides. Esta invitación es para el próximo jueves, 28 de mayo. ¿A qué horas, doctora? A las 5 de la tarde. Perfecto. Muy bien, entonces queda la invitación por ahora. Próximo jueves, 5 de la tarde, nos volvemos a conectar. Yo ya no estaré, está alguien más interesante que yo, pero sin duda sí estará la doctora, acompañar dentro de 8 días y por supuesto quedamos invitados para la siguiente sesión de prospectiva con un montón de las preguntas que ya no fue posible lanzar el día de hoy. Muchas gracias a todos. Quedan entonces pues invitados y muchas gracias pues a ustedes por su presencia, por su tiempo y a ti, Guille, por tu explicación y compartirnos tu conocimiento. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.
Siendo así, pues a nombre de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, quedan todos ustedes invitados. Gracias por acompañarnos, invitados dentro de 8 días a las 5 de la tarde con la doctora nuevamente, y en un futuro cercano también la doctora tendrá una sesión 2, como ya lo ha prometido, porque así lo instruyó el decano Arturo Sánchez. Muchas gracias, muy buenas tardes. No olviden contactarnos por red social, Twitter, no olviden escribirnos a nuestros contactos, correos, por favor, no olviden contactarnos en Facebook. Tenemos pues LinkedIn también, todas las redes sociales posibles. No olviden, si tienen alguna inquietud sobre las maestrías, por favor, adelante, siéntanse con toda confianza. Dentro de 8 días a las 5 de la tarde los invitamos. Ahí están los datos en la pantalla. Y nuevamente, pues muchas gracias, muy buenas tardes a nombre de la Escuela de Gobierno y del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por su tiempo, muy buenas tardes.